noches, gracias por acompañarnos una vez más, conversando la noche aquí en Mega TV. Dicho sea paso, nuestra cortina es de un músico paraguayo, Santiago Benítez, muy talentoso, un hombre joven todavía, pero con una gran carrera. Alguna vez vamos a hablar con él y un poco más acerca de él. Pero como siempre, cada noche invitamos a una personalidad relevante, importante, que queremos conocer un poquito más profundamente. En muchos casos son amigos personales y eso le agrega, para mi concepto, un valor más importante todavía a la entrevista. Pero queremos que usted también se sienta integrado en la charla y que comience a conocer detalles que por ahí nunca conoció de nuestro invitado. Hoy estamos con alguien que es muy difícil de encasillar. Podríamos llamarlo publicista, pero también filántropo, también un melómano prácticamente de toda la vida, un conocedor del arte, un hombre que ha hecho una gran colección de obras pictóricas, sobre todo de grandes artistas nacionales, un benefactor también, casi mecenas de muchos artistas, y un empresario muy exitoso. Pero mejor, como siempre, vamos a introducir esta charla con esta presentación preparada por la producción y después saludamos al invitado de esta noche. Adelante. Daniel Nasta, publicitario, empresario, escritor, en sus ratos libres conferencista internacional, fundador del capítulo paraguayo de la IAA, International Advertising Association, que bajo su presidencia ganó el Tulipán de Oro. Ha sido director mundial, vicepresidente mundial para América Latina y de los miembros asociados de la IAA. Fue presidente de la APAP, Asociación Paraguaya de Agencias de Publicidad. Fundador y vicepresidente de CERNECO, Centro de Regulación, Normas y Estudios de la Comunicación, y su representante ante la SILEC, Sociedad Interamericana para la Libertad de Expresión Comercial. Fue presidente del Board Paraguayo de New York Festivals. Entre sus variadas actividades, fundador, vicepresidente y consejero del Centro de Conservación del Patrimonio Cultural, presidente del ICOM, Consejo Internacional de Museos, Capítulo Paraguay, miembro del Círculo de Amigos de Veuve Clicquot, Reims, Francia, miembro del CEAL, Consejo Empresarial de América Latina, miembro de la Academia Olímpica de las Cámaras Paraguayo-Americana, Paraguayo-Alemana y presidente del Foro Paraguay-Brasil, entre otros. Incansable viajero y creador de numerosos proyectos e iniciativas en los sectores de artes plásticas, música y teatro. Ha publicado 8 libros, 7 en Paraguay, 1 en Argentina. Actualmente se desempeña como chairman del Holding Texo, presidente de la Fundación Texo y presidente del Parque Industrial Panamericano PIB. Habla español, inglés, portugués, italiano y francés. Dani Nasta le decimos normalmente, así se lo conoció históricamente, sobre todo cuando comenzó a trascender en ese apasionante mundo de la publicidad de los años 60-70, cuando se estaba inventando prácticamente el concepto aquí en nuestro país. Dani, qué gusto que pudiste venir, bienvenido, ¿cómo estás? Gracias, quiero que la audiencia entienda la elegancia de Mario y lo deportivo mío, pero yo creo que lo que interesa es el diálogo, así que un placer estar aquí, compartir contigo, con la audiencia y a las órdenes. Bueno, un gusto, Dani, como te decía, claro, los presentadores tenemos que estar siempre bien presentados por las dudas, pero el invitado tiene la libertad. De hecho, fuiste un poco un pionero en eso de ser un poquito menos formal, cuando bajo el influjo de los Beatles y del Flower Power nacía Nasta. Eras un jovencito en un medio todavía bastante difícil, árido para la publicidad. ¿Cómo eran aquellos primeros años de Nasta Publicidad? Mira, yo siempre cuento una anécdota. Nosotros empezamos en la ferretería de mi papá, que quedaba en la calle Cerro Corá entre Iturbe y Yegros. Después, con los años, mi hermano transformó la ferretería en lo que hoy es Lincoln, el complejo de empresas
Y él se dedicó a los tornillos y los bulones, a las cosas concretas. Yo me dediqué al otro lado de mi padre, que era periodista por pasión. Así que, digamos, yo me incliné hacia el tema de la comunicación. Y recuerdo que nosotros estábamos empezando, se iba a lanzar Pepsi en Paraguay, y el ingeniero Sidhar trae a los ejecutivos de Pepsi a visitar agencias. Los recibimos en el medio de tornillos, bulones. Yo le veía la cara y recuerdo la cara de los ejecutivos argentinos y decían, ¿qué estamos haciendo aquí? ¿Qué nos pueden aportar esto? Pero bueno, yo creo que son procesos. Pasamos, digamos, de un proceso muy informal a una situación mucho más evolucionada de la publicidad. La televisión había comenzado apenas 2 años antes, por ejemplo. ¿Quién? La televisión. A Sí, veces no, habría ese año. la televisión empezó, sí, en el 65. Claro. Claro, yo empecé a trabajar en el 66 a través de una empresa de mi padre que se llamaba Sirio Publicidad. En homenaje a las raíces. Claro, papá hacía referencia, digamos, a dónde había venido. Y después le dije, tenemos que fundar Publicitaria Nasta, y ahí lo hicimos. Y establecimos que la fecha oficial era el Día de la Constitución, 1 de abril de 1968. Un 1 de abril también celebra Apple su aniversario, así que no estuvimos tan mal. Qué interesante, ¿no? Porque ahí estaba en ebullición el mundo, el mayo francés, Sí. la píldora, la minifalda, Twiggy, los Beatles, por supuesto, los Rolling Stones. Qué momento de ebullición en el mundo, Dani. Y acá estaban los iracundos en nuestra zona. ¿Cierto? Y los gatos. Tin Tops, los gatos, Enrique Guzmán. O sea, de alguna forma, te voy a contar una anécdota. Con Jorge, mi hermano y tu consuegro, Mi que consuegro falleció querido. hace 2 años, nosotros teníamos un grupo de música con Carlos Schwarzman y con Julio Álvarez. Y yo era el bajista, pero no tenía bajo, o sea, siempre tenía que pedir bajo prestado. Jorge sí, que era baterista, Tenía su batería. tenía su batería. Hasta que un día conseguimos la posibilidad de que un señor norteamericano de la embajada nos trajera un bajo de Panamá. Yo ya había empezado, era 66, $450. Le lloramos a papá en ese momento, era una mucho dinero. fortuna. Y fuimos, le llevamos para la compra de un bajo Fender, el non plus ultra de los bajos, con su respectivo amplificador. El día que fuimos a buscarlo, era noviembre de 1966, el señor nos devolvió la plata y dijo, no lo pude traer. Ah, seguían sin bajo. Y yo creo que ahí se definió mi carrera de publicitario. Porque si hubiera llegado ese bajo Fender, Jorge y yo, en vez de que nos dedicáramos a los negocios, hubiéramos sido músicos. Qué anécdota increíble, ¿no? Sí. Esas cuestiones de la vida. Pero no por ello, Dani dejó de ser un melómano prácticamente a ultranza. Me consta que colecciona, que busca, que investiga, que asiste a conciertos, que inclusive organiza unas famosas sesiones solamente para escuchar música, no tanto para hablar. Y por supuesto es un escritor también. Yo tengo acá entre manos un incunable, 1993, Sin Tocayos. Una edición modesta, pero bastante ilustrativa en cuanto a nombres raros. Comenzabas ahí con esta investigación, Dani, que sigue hasta hoy, que es una especie de hobby que al final también lo tomaste en serio. Lo que pasa, la gente me dice, ¿por qué seguía haciendo eso? Porque me divierte. O sea, yo creo que no tenemos que ser... El otro día hablando con unos nuevos funcionarios de Nasta, me decían, la leyenda de la publicidad, y le dije, déjense de hablar así, o sea, no me hagan estatua antes de tiempo. Yo soy una persona que quiero seguir creciendo y aprendiendo, aunque ustedes recién empiecen, yo les voy a enseñar cosas y ustedes me van a enseñar cosas a mí, pero no me momifiquen antes de que llegue el momento, porque creo que el ser humano tiene la posibilidad siempre de continuar evolucionando. Yo tengo 3 ídolos
4 ídolos en mi vida, de los cuales 3 son músicos, ¿verdad? Y uno es también músico, pero es cineasta. Esos son Tom Jobim, que para mí Jobim über alles, como yo digo, porque lo que él ha compuesto, lo que él ha hecho, lo que él ha conseguido desde una, no quiero decir humildad, pero sí un perfil tranquilo, Brasil, Extraordinario. siendo parte de un movimiento como la Bossa Nova que hizo explotar al mundo. Y el día que falleció Jobim fue uno de los días más tristes de mi vida, en Lo 1994. Y después tenés Jobim. Jobim. Después tengo Ennio Morricone, otro el músico. famoso compositor de músicas de películas que falleció el año pasado a los 93 años, y él seguía componiendo, y él cambió el paisaje de las películas y transformó la música de películas, de música incidental, en videoclips. Los dos trabajaron hasta el último día casi. Hasta el último Sí. día, exactamente. El tercero, Tony Bennett, con 95 años, que continúa vivo. Yo tuve el privilegio de conocer a Morricone y a Tony Bennett. Y para que vos veas lo que es el profesionalismo, cuando lo conocí a Tony Bennett, 40 años más tarde de que leí por primera vez, ¿cómo conozco a Tony Bennett? Un reportaje de la revista Life a Frank Sinatra. Y le pregunta al periodista, ¿usted tiene un cantor preferido? Sí, tengo. ¿Quién es? Tony Bennett. Me emociona. Dije, ¿quién será Tony Bennett? Claro, y salí a comprar mi primer long play. Buscaste a ciegas, sin escucharlo. Fui directo y compré. El cuarto me falta. El cuarto es Clint Eastwood. Clint Eastwood. Clint Eastwood, que a los 90 y tantos años continúa produciendo películas. Y en su última película, La Mula, hay un tema que le hizo Toby Keith, el músico, que dice, no dejes que entre el viejo. Don't let the old man in. O sea, no te permitas envejecer. Y mi profesor de yoga me decía siempre, Daniel, camina con los pasos largos, porque los pasos largos son señal de juventud y los pasos cortitos son señal de vejez. Me quedo con esa enseñanza, tengo que hacer la primera pausa, pero uno a veces imperceptiblemente comienza a cortar sus pasos. Sí. Y ahí es una alerta que a lo mejor hay que tomar en cuenta. Con Dani podemos hablar mucho más de una hora. Esto recién comienza. Hay muchos temas, su vida familiar, sus ilusiones, sus sueños, sus frustraciones, los momentos difíciles de su vida, la pérdida de Jorge, su alter ego prácticamente en toda la vida, una queridísima persona. Todo esto a la vuelta de la pausa, conversando la noche. Continuamos conversando una noche con José Daniel Nasta. Escuchen esto. Tenemos hormigas en el culo. Somos una agencia inquieta. ¿Por qué otro comercial de TV? ¿Por qué otra promo y no otra? ¿O esta promo y no otra? 48 años y no podemos superar la edad de los que ¿por qué habríamos de hacerlo? Así comienza un texto breve en el cual, Dani, ustedes festejaban 48 años. Son títulos fuertes, ¿eh? Sí. Aún para esta época. Siempre fueron como transgresores de ustedes. Sí, y te cuento que la historia de ese título, cuando yo lo vi, dije, ¿cómo vamos a publicar esto? Pero si vos siempre decís, eso me dijeron mis hijos. Me taparon la boca. Claro. ¿Verdad? Y dije, hagan lo que ustedes quieran. Siempre respetaste a tus creativos, tuviste gente muy preparada, Sí. Creativos, ilustradores, algunos inclusive de fama internacional. ¿Cómo fue tu relación con ellos? Mi relación fue siempre de respetar la inteligencia y de dimensionar lo que proponían.
Y yo creo que cuando vos tenés una actitud así, no solamente le das lugar al otro, sino que estimulás la propia capacidad de reconocimiento, de información y de propuestas del otro, y vos te acabás enriqueciendo. Y yo creo que yo estudio Kabbalah hace más de 26 años, y la Kabbalah siempre dice que tu enemigo es el ego. Por lo tanto, yo tuve una época de ególatra muy grande, como todo inmaduro, empezando con un negocio. En la cresta de la ola. En la cresta Todos de te la dicen, ola. sos el número uno. Claro. Y después te das cuenta que eso no te lleva a ningún lugar, ¿verdad? Que es simplemente te seguís autonutriendo mal y no te acabás conectando a la gente, cuando en realidad la verdadera conexión se da a través de, no quiero decir de la humildad, pero sí de la educación y el respeto. Jorge, mi hermano, me decía, ¿cómo vos haces para conocer? Porque yo te digo, he podido tener el privilegio de conocer, así como te hablé de Tony Bennett, de Ennio Morricone, he tenido oportunidad de conocer a músicos y talentos internacionales. Y Jorge siempre me decía, ¿cómo haces para conocerlo? Y yo me considero una persona educada, le digo. Entonces yo me acerco y digo, hola, fulano de tal, soy Daniel Nasta. Y te cuento una anécdota, Paulo Coelho. Cuando Paulo Coelho lanza El Alquimista, edición en portugués, yo le escribí ofreciéndome a traducirla al español, porque me había impactado el libro. Un tiempo después, no era la época del WhatsApp, ni era la época de las cartas. Las cartas directamente, correspondencia. Sí, 70 y pico. Recibo una carta de una editorial española donde me ofrece El Alquimista. Importé 50 libros y se los regalé a amigos míos y personas que yo creía y sentía que le podían servir. Vamos de vacaciones a Río de Janeiro y era un domingo donde la avenida Atlántica se cierra, todo el mundo camina, anda en bicicleta. Sí. Y yo había dicho al empezar el viaje, lo voy a conocer a Paulo Coelho. Estaba andando en bicicleta con mi hijo Martín y miro y digo, aquel es Paulo Coelho. Nunca lo había visto. ¿Qué era? ¿Copacabana, Leblon? Copacabana, ¿Sí? Copacabana, sí, sí. Ok. Paro y le digo, ¿vos sos Paulo Coelho? Soy. Ah, ¿qué tal? Yo soy Daniel Nasta, yo te escribí ofreciéndome ser el traductor de tu libro El Alquimista. Ah, sí, me acuerdo, me dijo. Quiero conocerte, quiero charlar contigo. Bueno, vení el martes a tal lugar, vamos a charlar. Y lo invité para que viniera a Paraguay. Después me enteré de que él no quería venir a Paraguay porque las veces que vino, como vino con barba y todo lo demás, la policía lo metió preso. Entonces, él había estado preso en Brasil. Había estado preso en Brasil y estuvo preso en Paraguay. Entonces para él Paraguay no era viste, como él tan esotérico, digamos, sí, no era una energía con la cual quisiera conectarse. Por eso no vino. Pero digamos, tuve así como con él, con mucha otra gente que tuve oportunidad de conocer. Recuerdo que cuando trajimos a Iván Lins la última vez, pasaste toda la tarde con él. Sí. Y intimaste un poco con él, se contactaron, se conectaron. Sí. Un tipo extraordinario también, Iván Lins, pero me sorprendió que él te concediera todo ese tiempo. ¿Sabes por qué? Yo lo invité para que él viniera y le mostré toda la andanada de cosas que tenía de él. No podía creer. Claro. Porque no era solamente un discurso de decirle, ¿sabes qué? Yo te admiro o me gusta tu música, sino que estaba ahí, palpable. Y de hablar de compositores brasileños y de preguntarle cosas. Y realmente él estuvo muy generoso y muy amplio. ¿Vos viniste al almuerzo en el Centenario? No, yo estuve en la recepción en la embajada. De la embajada. Y después ya en el Museo de Don Jorge. Ah, bueno. Donde disfrutamos mucho. Ahí. Ahora, en ese punto te quiero parar porque quiero retrotraer la charla a tus colaboradores. Bernardo Kraniaski, ¿quién fue? ¿Por qué fue tan importante? Porque siempre te escucho que lo mencionás,
le rendís tributo, hiciste exposiciones en Texo. ¿Quién fue Kraniaski? Bernardo Kraniaski es quizá uno de los artistas plásticos paraguayos más influyentes. Una persona con una creatividad, amigo mío de la infancia, que se fue a vivir a San Pablo y a quien yo debo otorgarle el privilegio de que me haya estimulado hacia el arte. Porque en un momento yo, como mucha otra gente, teníamos un miedo de estar al arte y que nos dijeran, ¿te gusta esta obra? Y vos te quedás pensando, me tiene que gustar, no me tiene que gustar. Y a través de sus estímulos, él me empezó a mostrar el arte del mundo y me permitió adquirir obras muy importantes. Aparte, digamos, de el hecho que hoy la colección Nasta tiene más de 7.000 pinturas, pero fundamentalmente en los últimos años nos fuimos concentrando en artistas paraguayos porque uno no puede tener un perro de cada barrio, sino que la clave siempre es foco. Y nosotros decidimos concentrarnos en artistas modernos y contemporáneos. Y mi señora Viviana me dijo, ¿qué vas a hacer con todo esto que tenés? ¿Por qué no creas una fundación? Sí. Y creamos la Fundación Texo, construimos un museo que vos como intendente te cupo inaugurar. Y ahí nosotros tenemos un programa cultural de exposiciones, exhibiciones. Conseguimos hacer acuerdos con la Fundación Cartier, que el año pasado pudimos presentar la primera exposición de la fotógrafa Nan Goldin, casi tan famosa como Andy Warhol, otorgada por la Fundación Cartier, y la Fundación Texo fue la primera en América Latina de presentar esa exposición. Increíble que todo eso comenzó como un hobby tuyo, como una afición, sí. Derivó en esto que ya es de trascendencia internacional. Sé que Freddy Casco te está ayudando ahí y otra gente muy valiosa y muy joven. Sí, y está en este momento Viviana, mi señora, está como directora ejecutiva y tenemos grandes programas, digamos, en el sentido de que estamos haciendo acuerdos, estamos hablando, queremos tratar de llevar arte paraguayo a otros países como parte de mostrar... Incluso arte indígena. Bueno, nosotros ahora inauguramos la sala Anik Sanjurjo, sí. Que Anik Sanjurjo, acá está el libro de Ñandutí, que es una intelectual paraguaya que vive en Estados Unidos. Y a través de Germán Rojas, el embajador paraguayo en Estados Unidos, entramos en contacto con ellos y Alberto Casiero, marido de Anik, me dijo, a ustedes los estábamos buscando porque queríamos que la colección nuestra quedara en Paraguay y no en una universidad norteamericana. Qué bueno. Sí. ¿Y va a llegar acá o ya está? Ya está. Ya inauguramos el jueves pasado la sala Anik Sanjurjo de arte popular paraguayo, que es colección Texo, que se exhibió acá y que fue exhibida en la Casa de América Latina en París en el 2014. Texo está en lo que era la antigua publicitaria Nasta, ahí en Paraguarí. En la calle Paraguarí, exactamente. Bueno, tengo que hacer la pausa de vuelta, pero quiero dejar picando un tema que es muy importante cuando lo hablamos con José Daniel, que tiene que ver con su camino espiritual. Siempre te habrá pasado a vos lo mismo que a mí me pasa también, cuando uno socializa estos temas, te miran con cara de ¿qué? ¿Viste al gurú Maharaji? ¿Viste la luz? Algunos amigos me dicen, Padre Mario, ¿podemos tomar una cerveza? Porque tienen miedo que yo les corrija cuando entro en algún tema espiritual. Pero recuerdo bien que ya hará más de 10 años que vos tuviste una situación de salud y también, coincidentemente, un camino espiritual. Quiero que me cuentes a la vuelta a la pausa cómo fue ese proceso y en qué lugar está ese desarrollo personal tuyo, que me parece que es el secreto de verte tan bien. José Daniel Nasta, nuestro invitado hoy, un lujo para Conversando la Noche. Ya volvemos.
Volvemos conversando en la noche. José Daniel Nasta, nuestro invitado. Dani, le llamamos desde épocas juveniles. Todo un revolucionario del mensaje publicitario, del lenguaje. Recuerdo, sobre todo en los 70, esa ebullición de las marcas extranjeras, la asociación con grandes empresas publicitarias de nivel mundial, los grandes congresos, los premios, muchísimos de ellos, pero también una vida de mucha agitación en la cual se van pagando peajes muy altos en materia de salud y a veces hasta en materia de serenidad emocional. ¿Te pasó, Dani, que en un momento dado dijiste, basta, hasta acá este carrusel, reordeno mi vida? ¿Ahí hiciste la búsqueda espiritual o también coincidió eso con la llegada de una dolencia que tuviste? Mira, las cosas en la vida son secuenciales y una cosa te va llevando a la otra. Lo primero que yo hice fue ese curso mental Silva, Mira vos. hace muchos años. Sí, me acuerdo, estaba de moda. Estaba de moda con todo el tema de meditación, planificación y todo lo demás. Y es muy interesante porque ahí vos empezás a entender cómo funciona la mente y cómo dentro de cuando inauguramos la semana pasada la sala Anexa en Sanjurjo, yo dije que un sueño es un anticipo del futuro. O sea, y tenemos que tener la capacidad de continuar soñando. Yo simplemente me dije, no quiero ser una figura vacía. Quiero ser una persona que esté en contacto con la profundidad de su intimidad, de su alma, y que se plante a la vida no desde una manera agresiva, sino desde una manera tranquila de lo que significa administrar la propia serenidad. Entonces fui estudiando otras cosas hasta que un día un amigo mío argentino, César Badini, me dijo, che, ¿por qué no estudias Kabbalah? Ah, ok. Y traje a un maestro cabalista que él me dijo qué es la Kabbalah, y la Kabbalah es una tecnología para la vida. Y entonces empezó a explicar, decía, ¿qué es la amistad? Y en Kabbalah vos analizás los números que resultan de palabras. Entonces la palabra amistad significa mano, manos dadas y espada. Entonces él dice que lo que vos tenés que buscar es tu amigo evolutivo, no tu amigo de fiestas, sino el amigo aquel que te haga crecer. Y entonces vos fíjate la dualidad de la amistad representada en la espada, que si vos agarrás de la hoja te corta y si vos agarrás del mango te ayuda a cortar. Entonces yo dije, mi Dios, acá hay todo un tema. Y yo viajé a Israel, conocí al Rav Berg, que es parte de este movimiento cabalista. Sí, una familia, ¿no? La familia, los Berg, sí, con Pablo Rubín, que estamos muy metidos en esto. Y descubrí que, por ejemplo, el 70%, por más de que representa la espiritualidad del judaísmo, el estudio de la Kabbalah, el 70% de los estudiantes del mundo somos no judíos. Vos imaginate, yo un árabe o de origen árabe estudiando esto. Y yo creo que esa es la apertura con la cual trato de enfrentarme a la vida. Facundo Cabral, que también era muy amigo mío, tuyo. Él me decía, un dogma es una idea petrificada. Y el problema de los movimientos religiosos es que son dogmas muy duros. Yo no soy religioso, yo soy una persona con una búsqueda espiritual. Puedo utilizar la simbología o los rezos del catolicismo porque fui criado en una fe católica que me permiten una conexión espiritual determinada. Pero a mí los rituales religiosos no me estimulan, o sea, es como que yo no consigo llegar más allá de un camino espiritual que sí me permite un estudio
con lo cual me explican procesos espirituales que me permiten continuar creciendo. Vale decir que tu proceso comenzó hace bastante tiempo, tu búsqueda. Sí, sí. Es casi de toda la vida. ¿En qué influyó ese momento bisagra en el que tenés un diagnóstico negativo y tenés que hacer todo lo apropiado para recuperarte? ¿Te ayudó mucho ese bagaje espiritual? ¿Lo aumentaste? ¿Lo acrecentaste? Claro, porque también yo tengo que decir que no estuve solo. O sea, imagínate que yo me caso en abril, en mayo me confirman que tenía cáncer, en junio empiezo quimioterapia y en noviembre me curo. Fíjate el rock and roll emocional de todo lo que eso significa. Y en ese momento Viviana, mi esposa, me acompañó en todo ese rock and roll emocional de lo que significa pasar por procesos de quimioterapia y todo lo demás. Entonces, también una vez un amigo me preguntó, ¿valió la pena divorciarse? Y le digo, yo creo que esa no es la pregunta. O sea, uno no se divorcia para que valga la pena. Claro. Uno se divorcia por alguna razón o por alguna búsqueda. O la necesidad de suplir carencias o ausencias que existan en la vida. Y eso no significa que la persona a quien vos puedas dejar vale menos o existe menos, sino simplemente son caminos distintos de evolución que la vida te lleva. Totalmente. ¿Tus hijos son de tu primer matrimonio? De mi primer matrimonio. ¿Quiénes son? Rodrigo, Martín y María. Los tres también involucrados mucho en tu tarea profesional, ya prácticamente con vuelo propio, ¿te dieron satisfacción? Claro, o sea, yo creo que hay muchas lecturas, digamos, de todo eso, en el sentido de que, como yo le digo a la gente, uno tiene que tratar a los hijos, como en mi caso he tratado de tratarlos como socios y no como hijos. Y tratarlos como socios significa que de vez en cuando te tengan que putear porque no están de acuerdo con una posición tuya. Claro. Y si son tus socios, vos los tenés que escuchar como socios, no como hijos ni como falta de respeto. Pero yo creo que una de las cosas, Mario, a las cuales yo trato en este proceso mío de evolución, no solamente el fondo, sino la forma. Yo tuve una época donde estuve muy mal económicamente y Faisal Hamud de Mona Lisa, yo fui a pedirle plata y me dijo, Dani, anda al banco, te salgo de garante. ¿Quién no me va a dar plata con la garantía de Faisal Hamud de Mona Lisa? Y bueno, cuando terminé de pagar el préstamo, porque hicimos el préstamo original, pagamos una parte, renovamos, él siguió firmando, volvimos a pagar la segunda parte. Cuando pagamos la tercera parte y cancelamos, yo me fui a ver, tomé un vuelo y me fui a Ciudad del Este. Le dije, Faisal, vengo a decirte gracias y a contarte que cancelé el préstamo. ¿Sabes lo que me dijo? Lo que yo hice está bien y lo que vos hiciste está aún mejor. O sea, la forma, no de llamarle por teléfono, sino de ir a reconocerle lo que él hizo por mí en un momento que yo lo necesitaba. Por eso yo siempre digo que la memoria es el músculo del agradecimiento. Porque mientras vos ejercites la memoria de acordarte que ese señor o esa señora o esa jovencita hizo algo que en ese momento era importante para tu vida, ese es el músculo del agradecimiento, el ejercicio de la memoria. Interesante repasar estas vivencias de Daniel, de José Daniel, porque también nos trae a nosotros la reflexión apropiada para ejercicios tan necesarios como la gratitud, por ejemplo, ¿no? Pero tenemos todavía bastante para hablar con él. No sé cómo vamos a resumir para llegar a la conclusión, y eso es bueno, porque quiere decir que la charla es más que interesante. Pero quiero también después
ir llegando a las últimas instancias de una vida interesantísima, con decenas de libros, con exposiciones, con galardones obtenidos. Y un poco ese José Daniel Nasta íntimo también acerca de sus propias creencias. Reza Dani Nasta de noche. ¿Pidió perdón a alguna gente que pudo hacer daño? A la vuelta le preguntamos. Algunos nombres de los muchos que recolectó en toda su vida José Daniel Nasta. Alain Delon Medina, Brisa Uruguaya Añasco, Pinocho Tarradas, Hollywood Amus, Refestinidad Alves, Mahatma Gandhi Rodríguez, Mohamed Ali Benedetto. La lista es interminable. Cada nombre tiene una historia detrás y algunas coincidencias son sorprendentes. Es casi un juego siniestro del universo con los nombres, Dani. Mira, la gente, imagínate en el fútbol colombiano, los jugadores. Hay uno que se llama EFM, que con iniciales son las primeras letras de cada mes: enero, febrero, marzo, abril, mayo, junio, julio, agosto, septiembre, octubre, noviembre, diciembre. Y luego el apellido. González es el apellido. ¿Y sabes cómo le llaman los compañeros? Calendario. Claro, calendario, abecedario, más Calendario, fácil. venía acá. Entonces, el proceso de creación de nombres, dicen, acá en Paraguay hay nombres muy raros. No, en Paraguay, en Uruguay, en todos lados existen nombres raros. En Rusia encontré una persona que se llama Industria y Tractor. O sea, vos te das cuenta que la gente pone los nombres que tienen que ver con sus propias visiones, imaginerías. Así como hay una persona que se llama Exequias, porque el padre vio que aparecía destacado en el diario Exequias. Debe ser importante eso, y le puso a su hija Exequias. Le puso ahí. Y el caso de Por fin bienvenido Rapetti, ¿es cierto? Sí, es Por cierto. fin bienvenido Carajo. Sí, por fin bienvenido Carajo. Él me contó que el padre lo llamó así, digamos, frente a todo el mundo. Y él se llamaba solamente Agustín Bienvenido, pero el padre en forma de broma le decía bienvenido por fin Carajo Rapetti. Y él estuvo en la presentación de ese libro original en el 93 y él firmaba autógrafos a la par mía. Él, claro, el padre estaba esperando un hijo varón. Sí, después Tenía- de 7 hijas Después mujeres. de 7 mujeres. Sí. Y era Así para que, ponerle por fin bienvenido Carajo, ¿no? claro. O bienvenido por fin Carajo. De hecho, en Paraguay, es cierto, hay muchos nombres, pero vos llegaste a poner, por ejemplo, nombres de cubanos llamados US Navy y cosas así, ¿no? Usnavi. Usnavi. Que porque pasaban los buques Los- norteamericanos frente a la costa, ¿no? Exactamente. Así Sí. que hay mucho de todo eso, pero a mí, yo no creo que vuelva a escribir otro libro de nombres, aunque la afición de seguir cortando libros está ahí, o de seguir buscando nombres está ahí. Yo escribí una vez al libro Guinness para ver si yo podía estar como digamos, el mayor coleccionista de nombres raros, y en ese momento me dijeron de que el problema era ¿qué es un nombre raro? Y en realidad un nombre raro es un nombre para mí que no tiene tocayos o que tiene pocos tocayos. Y voy a seguir juntando porque me divierte, y voy a ver qué otros libros voy a escribir. En algún momento, en 1 o 2 años, voy a estar presentando algo que me siga divirtiendo. ¿No hay gente que se haya enojado por ahí? ¿Que se ¿Perdón? haya ofendido porque se publicó su nombre? ¿No tuviste incidentes? No, al contrario. La gente, por ejemplo, una vez se acercó y me dijo, che, ¿no le pusiste a mi hija que Claro. se llama tal?
discúlpame, o se me habrá pasado en algún momento, pero la gente no se molesta porque aparezca su nombre. No se molesta. No se molesta. Lo cual indica también que a veces el prejuicio sobre un nombre es más de los otros que del que lo ostenta, digamos, ¿no? La gente se acostumbra a asimilar. Hay una famosa historia, la historia de Increíble González, que no sé si alguna vez... No la conozco. Bueno, era una pareja ya mayores que decían, sería increíble tener un hijo, sería increíble que quedes embarazada. Hasta que un día la señora quede embarazada. Increíble, dijeron, increíble, te quedaste embarazada. Ahora sería increíble que puedas cumplir con tu edad los 9 meses y que puedan hacer, bueno, cada mes era increíble, superamos un mes, hasta que finalmente nace la criatura. ¿Y cómo lo llamaron? Increíble. Increíble. Lógico. Imagínate cómo creció ese chico con la cantidad de bromas. Y yo con mi apellido Nasta, la cantidad de bromas que recibí. Claro, en la edad cruel de la escuela, del colegio. Todo. Ahí hay que soportar. Bueno, y te cuento. Sí. Entonces, este señor conoció a una mujer, tuvo hijos, ya se fue haciendo mayor y entonces un día le dice a la esposa, mira, yo cuando fallezca vos podés poner lo que quieras en la lápida, menos mi nombre, porque lo odié toda la vida, pero por respeto a la historia de mis padres nunca me quise cambiar. Solo el 5% de las personas se cambian los nombres. Fallece y entonces la señora pone en la lápida, aquí yace I. González, un hombre que toda su vida fue fiel a una sola mujer. La gente pasaba, leía la lápida y decía, increíble. De todas maneras. Bueno, me gustó ese remate. Quiero ir a la parte espiritual, porque sé que todo camino, en ese sentido, incluye unas instrucciones, incluye una suerte de ejercicios que hay que hacer. Y vos habías mencionado que comenzaste ese camino. Y en el mundo que vos te moviste siempre, hay una alta competitividad. Hay una competencia feroz. El mundo de la publicidad, el mundo del comercio, el mundo de la industria no es precisamente amable, no es muy poético que digamos, es fuerte. Tuviste que hacer algunas reparaciones, como se dice, y cómo se hace eso. Para la gente que está viendo es lindo. A veces uno pasa un año sin hablar con un amigo por una discusión tonta. A veces uno no habla con un hermano por una diferencia de opinión política, por ejemplo. ¿Cómo se hace ese camino de reparación? Y mira, parte del crecimiento espiritual es reconocer los errores. No digo que a lo mejor haya reconocido la totalidad de mis errores, pero yo hice una lista de las personas a quienes creía que de alguna manera u otra les había faltado el respeto y me fui a verlos. Una lista así escrita. Una lista de gente, ¿Sí? fulano de tal, Como una fulana, como una agenda. Y los buscaste uno por uno. Y los busqué uno por uno y me fui a ver uno por uno y le digo, mira, yo vengo a verte, vengo a pedirte perdón, porque en tal fecha yo tengo presente que te falté el respeto por esto, por esto y por esto. Hubo gente que me dijo muchas gracias y hubo gente que generosamente me dijo, yo no me acuerdo de eso, pero de todas maneras te agradezco que hayas venido. Lo hice, Mario. Quizá no lo hice con toda la gente, pero sí hice una lista de personas. Hubo unas enmiendas, digamos. Sí, y te puedo decir que hubo personas que nunca se olvidaron de ese gesto, digamos, de que yo fuera en una actitud de humildad y que yo manifestara eso. Por ejemplo, Ángel Aguilera nunca se olvida porque yo había tenido una cuestión y fui y le pedí disculpas a Ángel Aguilera. Y Ángel Aguilera siempre me dice, Dani, vos me rompiste todos los esquemas cuando viniste humildemente y me pediste disculpas. El que pide perdón después queda como liberado también, ¿no? Y vos te sacás muchas mochilas de encima. Por eso hago el ejemplo de Ángel, digamos, claro, puntualmente, porque lo conocemos ambos. Y además él lo manifiesta y lo puede testificar sí, como lo que es, ¿verdad? Pero lo que te digo es que hay que sacarse mochilas, porque si no vas cargando pesos al repepe. Eso sí, yo lo que trato es que las personas que de alguna forma se comportan incorrectamente conmigo,
dejo que vayan por su camino, ¿verdad? O sea, no es que estoy repercutiendo y una otra y El una y otra vez en resentimiento el tampoco es problema. bueno. Pero porque eso tampoco me trae nada. Claro. Simplemente desaparece de mi radar y que viva su vida, yo voy a vivir la mía. ¿Cómo te comunicas con esa esencia superior, llamémosle Dios, Jesús, Buda? ¿Cómo te comunicas con ese ser superior? Porque convengamos, Dani, de que venimos de una escuela muy tradicional, de rezar, algunos eligen hincar rodilla. ¿Cuál es tu forma de comunicación con Dios? Bueno, yo últimamente he hecho el tema del arte de vivir, de Sri Sri Ravi Shankar. Mi esposa Viviana es directora del board del arte de vivir. Y bueno, hay ejercicios y hay procesos que tienen que ver. Yo uso eso, digamos, y también tengo un grupo de amigos espirituales que nosotros nos reunimos. Iniciamos con los rezos, Padre Nuestro, Ave María, como manera de limpiar, y después hacemos nuestros procesos de involución espiritual y de compartir. Hay muchos caminos, Mario, y yo lo que le digo a la gente es, si buscas, lo vas a encontrar. Quiero ir concluyendo porque se nos acaba el tiempo. A mí me parece que hablamos 2 minutos, pero eso es bueno, porque quiere decir que queda mucho para seguir conversando con José Daniel Nasta, con quien compartimos tantas cosas que al final hasta tenemos parientes con los apellidos Nasta y Ferreiro en el mismo nombre. Otra causalidad o casualidad de la vida. Tal cual. Dani, te doy lo que tenemos, 1 minuto para un mensaje final. Tenés una audiencia que está viendo, que va a verlo por redes, que va a verlo durante mucho tiempo. ¿Cuál sería tu frase final para este programa? Hay una canción de Michel Legrand, a quien conocí, y a Alan y Marilyn Bergman, que también conocí, que dice, "How do you keep the music playing?" ¿Cómo vos lográs que la música siga sonando? ¿Cómo permitís que dure? Y esa es la manera en que yo me hago la pregunta siempre de cómo consigo que la música siga sonando en mi vida, y como una metáfora hacia la capacidad de hacer y de reinventarme. Yo te diría que esa es la manera en que podría resumirlo. José Daniel Nasta, Dani, empresario, un hombre de éxito, prácticamente un player de lo que ha ocurrido en Paraguay en los últimos 50 años. Sin embargo, en este tiempo elige la espiritualidad, elige la paz interior, elige el camino de la vida. Gracias, Dani. Un placer, Mario, y un saludo a la audiencia. Nos vamos. Esto fue Conversando la Noche con José Daniel Nasta, una charla sin desperdicios. Hasta la próxima.